Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Mazón, el autor de la web rutalcano.com. Antes de entrar en el tema que nos va a ocupar, quiero comentar el porqué de este vídeo. Hace algún tiempo fui invitado por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos 2021 a ir allí a dar una charla sobre algo relacionado con la expedición y en concreto pues sobre algo que tuviera relación con los burgaleses. Allí en Burgos, esta fundación ha llevado a cabo una exposición preciosa que se llama Burgos, legua cero del viaje de Magallanes Elcano, para poner en valor el papel importante de muchos burgaleses en la historia, tanto en la gestación del viaje como por ser parte de la tripulación. Entonces, cuando recibí esta invitación, inmediatamente se me ocurrió que a mí me apetecía hablar era del capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, un burgalés que terminó convirtiéndose después de la muerte de Magallanes en capitán general de la expedición. Y es un personaje bastante desconocido y también bastante maltratado por la historiografía. Es algo que ya empieza a cambiar, pero la verdad es que merece que entremos a conocer detalles sobre él porque la suya es una historia impresionante. Entonces, bueno, quisiera agradecer a las personas que han estado relacionadas con la fundación y con la exposición y con el ciclo de conferencias al que esta conferencia pertenece, Adelaida Sagarra, Fernando Sánchez de la Rosa y Berta Balbás, porque han sido siempre amabilísimos conmigo y, bueno, se lo agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad y les mando un abrazo. Al final estamos haciendo este vídeo porque la conferencia no ha podido celebrarse por causa de la emergencia sanitaria que vivimos en España por causa del coronavirus. Mm, Estamos todos recluidos, cada uno en nuestra casa, excepto los que no tienen más remedio que ir a trabajar. Vivimos una situación terrible, tremenda bueno, y os mando a todos también un abrazo para que llevéis esta situación de la mejor manera posible. Confío en que, aunque esta manera de presentar la conferencia no sea la más adecuada, porque al final es un vídeo que va a ser una sucesión de imágenes continuas. Yo tampoco estoy acostumbrado a hablar a un micrófono aquí solo delante de una pantalla, me tendréis que perdonar porque eso se va a notar. Pero bueno, quizás la ventaja de ello es que no vamos a tener limitación de tiempo. Me voy a poder extender todo lo que quiera y quien me escuche, pues solo tiene que parar cuando lo necesite y volver a retomar el tema en el momento que pueda. Pero prefiero hacerlo así, extenderme y entrar en detalles, porque la historia que hay que contar aquí verdaderamente lo merece. En fin, es mucho el estudio que ha llevado todo esto fundamentado en la ingente cantidad de fuentes primarias que disponemos sobre la historia de la expedición bueno, y también posterior, porque la casa de contratación de Indias en Sevilla llevaba un registro muy exhaustivo de todo lo que sucedía relacionado con todas las expediciones bueno, pues gracias a ellos se conservan muchos documentos que no solo nos cuentan cosas de Espinosa durante el tiempo que estuvo vinculado con la expedición de Magallanes y Elcano, sino también de su vida posterior, porque él fue uno de los supervivientes. Así que bueno, vamos a entrar ya sin más demora y vamos a empezar a contar qué sabemos de él. La información que tenemos sobre el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa eh, empieza realmente con la historia de la expedición. No tenemos ningún dato sobre su niñez o su juventud. Ya los primeros documentos en los que encontramos su nombre están directamente relacionados con la historia de la expedición de la primera vuelta al mundo. El primero que muestro aquí es el nombramiento que le hace el rey Carlos I como alguacil mayor de la Armada de Magallanes. Es un documento con fecha de 9 de abril de 1519.
Aquí, por tanto, conforme vemos en el cuadro este, Carlos I era muy joven, tenía 19 años, porque él había nacido en 1500, y, y designa a Espinosa como alguacil mayor. Alguacil mayor era un puesto relevante, y su función era la de velar por el cumplimiento de las leyes a bordo. Estaba para controlar una especie de policía militar que se ocupaba de velar porque los demás tripulantes cumplirán con el ordenamiento. Entonces decía así este documento: por la presente, acatando los servicios que vos, Gonzalo Gómez de Espinosa, me habéis fecho e facéis, e espero que me faréis de aquí en adelante, vuestra suficiencia e habilidad, es mi merced que seáis mi alguacil de la armada que van por nuestros capitanes Fernando de Magallanes e Ruy Falero, que todo el tiempo que durare la dicha armada, traer y traigáis vara de nuestra justicia, ejecutar los mandamientos que por los dichos nuestros capitanes fueren puestos e dados. Por ello, Espinosa no debemos considerarlo como un marino, sino como un militar. Él era un hombre de armas y llevaba además a su cargo a 5 personas que eran merinos, era el puesto tal como se le llamaba, que eran realmente pues, una especie de agentes de policía militar. Había uno de ellos por cada una de las 5 naos. Estos merinos, sus nombres eran Alberto de Córdoba, Juan de Sagredo de Burgos, Martín de Judicibus, Diego de Peralta y Juan de Aroche. De entre ellos, el único que terminó pudiendo regresar a España, los demás murieron, fue Martín de Judicibus, que fue uno de los 18 que volvieron en la nao Victoria con el Cano. Hay otro documento previo a que las naves zarparan que resulta muy interesante porque nos va a proporcionar bastante información sobre Espinosa. Es un documento en el que Magallanes hizo constar ante escribano las declaraciones de varios de los oficiales que iban a viajar a bordo en relación con las dificultades que había encontrado para conseguir la suficiente tripulación. Magallanes estaba enfadado porque el rey le había limitado el número de portugueses que le permitía llevar. Entonces quiso dejar registrado aquí las declaraciones de diferentes oficiales. Uno de ellos fue el propio Espinosa. También el Cano fue otro de los que dieron testimonio aquí. Y Espinosa aquí lo que nos viene a contar es que era natural de un pueblecito al norte de la provincia de Burgos, Espinosa de los Monteros. Su edad era de 30 años, poco más o menos, decía. Este poco más o menos es muy habitual cuando la gente de esta época se refería a su edad. No debía ser algo tan conocido como ahora la fecha del cumpleaños de uno. De hecho, incluso Spinoza en otra documentación ya posterior también vuelve a referir su edad y lo hará con otra que no cuadraría, ¿no? Se llevaba como un margen de error de unos 2 años. Pero bueno, él decía en este momento que tenía 30 años. Por compararlo, el Cano dijo que tenía 32. También decía que no sabía escribir, que conocía a Fernando de Magallanes desde hacía año y medio, es decir, desde principios de 1517, es decir, vamos, muy poco después de que Magallanes llegara a Sevilla. También dejó este dato interesante: a algunos oía decir que por ser portugués el capitán no querían ir. Eh, es la única mención que encontramos en las fuentes primarias a este hecho de que había recelos hacia Magallanes por ser portugués. Luego también sabemos por este documento que Espinosa fue enviado a Málaga a reclutar gente. Se designaron a varias personas con esta misma función que se dedicaron a ir a Cádiz, a Huelva, en fin, fueron a diferentes puertos para tratar de conseguir gente, y Espinosa en Málaga, cuando llegó allí, se encontró con que no le permitieron pregonar. Se volvió con una sola persona. Decía el Cano que fue porque a la sazón se hacía otra armada para Levante. Es decir, allí en Málaga ya se estaba pertrechando otra armada para ir a Levante y se estaba dando allí prioridad a esa.
Puesto que los oficiales de la casa de contratación eran muy buenos dejando registro de todo lo que supusiera un coste y además en este caso también estaban interesados en conocer quiénes podían ser los herederos de los expedicionarios para que en caso de que murieran se les pudiera hacer el pago de su sueldo a sus correspondientes familiares. Pues dejaron un listado de tripulantes que embarcaban muy detallado en el que, si nos vamos a lo que apuntaron en relación con Espinosa, vemos que decían Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil mayor de la Armada, natural de Espinosa, hijo de Ruy Gómez y Marina González, vecinos de Espinosa, ha de haber de sueldo a 1.800 maravedís por mes. Recibió por sueldo de 4 meses adelantados. 1.800 euros, iba a decir, maravedís por mes, era un sueldo relativamente bajo. Era un poquito mayor del que percibían mensualmente los marineros, que cobraban unos 1.500, pero era el menor sueldo de cualquiera de los oficiales que iban a bordo. Nunca, por lo visto, nunca han estado bien pagados los militares, ya desde tiempo inmemorial, ¿no? Vemos aquí también el nombre de su padre y de su madre y se confirma que ambos vivían en el pueblo de Espinosa de los Monteros. También sabemos por este mismo documento que le acompañaba un criado, Pedro Gómez, de un pueblo cercano al suyo, Hornilla de la Prieta, que muy posiblemente se trataba de una pedanía de Merindad de Sotoscueva. Es ahí en la zona de las Merindades, la comarca de las Merindades. Eh, Todo esto lo conocemos por el libro copiador de la Armada de Fernando de Magallanes, un documento amplísimo que consta en el Archivo de Indias. Bueno, ya en el momento de que la expedición parte de Sevilla el 10 de agosto de 1519, sabemos que se detiene inmediatamente en Sanlúcar de Barrameda durante un periodo muy prolongado de unos 41 días. Entonces, durante este tiempo hay constancia de que el 4 de septiembre recibió orden de que no consintiese estar en tierra a ningún agente de la Armada. Es decir, se tenía que asegurar de que la gente permaneciera en los barcos sin bajar a tierra. No sabemos por qué, pero esto es así, es un hecho que consta. El siguiente hecho que protagoniza Gonzalo Gómez de Espinosa en la expedición se produjo ya casi 7 meses después de haber zarpado de Sanlúcar de Barrameda. Por entonces se encontraban ya en Sudamérica a la altura de la Patagonia, en un lugar al que llamaron Puerto de San Julián. Y allí se produjo un motín. Hubo 3 capitanes que se amotinaron contra Magallanes. Después entraremos en los motivos que lo causaron, pero la intervención de Espinosa aquí fue, él iba a bordo de la nao Trinidad, la nao capitana de Magallanes, y este le ordenó que acudiera a la nao Victoria, en la que se encontraba uno de los amotinados, el capitán Luis de Mendoza. Fue allí con un bote, acompañado por 8 o 9 hombres, y portaba una carta de Magallanes. Cuando Luis de Mendoza terminó accediendo a que subiera Espinosa y leer así la carta que traía, Espinosa le propinó 2 cuchilladas y lo dejó muerto. Yo creo que este es el hecho por el que Espinosa se granjeó la fama de hombre despiadado y hombre duro que le ha acompañado siempre. Realmente este es un hecho muy conocido desde el primer momento y, pues lleva 500 años padeciendo por esta actuación. No tanto como otras actuaciones que después llevó a cabo, que la documentación que nos permite conocerla vio la luz ya en tiempos mucho más recientes y su fama no ha alcanzado el honor que merece, ¿no? Aquí, si lo pensamos un poco, Spinoza no sabemos, no nos consta en ningún sitio si tuvo algún dilema o no para obrar como hizo. Pero la cuestión es que Spinoza aquí estaba haciendo su obligación. Estaba cumpliendo con lo que le ordenaba el capitán Magallanes. Y si recordamos aquel nombramiento que le había hecho Carlos I antes de zarpar como alguacil, eso era justamente para lo que estaba en la expedición.
Así que no sabemos si Espinosa tuvo ahí algún dilema por saber en qué bando posicionarse, pero lo que hizo no fue más que su trabajo. Y sí, lo hizo de una manera muy expeditiva, pero bueno, esto era el siglo XVI, ¿eh? Aquí las cosas funcionaban de otra manera. El motín fracasó y la autoridad de Magallanes ya nunca más fue discutida. A veces se ha dicho que este era un motín de españoles contra portugueses. Eso es incorrecto. Aquí había portugueses del lado de los tres capitanes amotinados, como por ejemplo Esteban Gómez, que era piloto de la casa de contratación, y también había españoles en el bando de Magallanes, como el propio Espinosa o el también piloto Juan Rodríguez Mafra, que había estado en el tercer y el cuarto viaje de Colón. En fin, ese es un concepto equivocado. Creo interesante que nos detengamos a analizar los motivos que llevaron a estos tres capitanes a amotinarse contra Magallanes. Lo primero que tendríamos que mirar es la derrota que siguió el camino que siguió la expedición. Hay algo importante y es que se mantuvieron cerca de la costa africana hasta prácticamente el Ecuador. Según Pigafetta, estuvieron hasta la altura de Sierra Leona, según el roteiro de un piloto genovés un poquito más al sur, a 4 grados norte. Ahí viraron por fin y se dirigieron a América. Y bueno, se detuvieron unos 15 días en Brasil, continuaron hacia el sur después y llegaron al Río de la Plata, que era la última costa conocida en Sudamérica. A partir de entonces, hasta llegar al puerto de San Julián, habían estado explorando muy concienzudamente pues, cada entrante y cada bahía hacia el oeste, buscando el paso al Mar del Sur que había descubierto Vasco Núñez de Balboa. Que Magallanes hubiera decidido seguir este camino tenía muy desconcertada la tripulación, porque según vamos a ver, la realidad es que la gente no sabía por qué Magallanes estaba explorando la costa de América. Ellos sabían que la expedición se dirigía a la Especiería. La Especiería eran unas islas que se encontraban en el extremo más oriental de Asia, en la actual Indonesia, al norte de Australia. Y, como vamos a ver, Magallanes les había ocultado su intención. Y lo que les había dicho era que iban a seguir el camino, pues hasta entonces conocido, el camino que habían seguido los portugueses para llegar hasta allí, doblando el sur de África, el Cabo de Buena Esperanza, dirigiéndose después a la India y desde allí ya a las Islas de las Especias. Entonces, este es un hecho clave que viene respaldado por diversas fuentes que vamos a pasar a comentar. El primero que nos habla de ello es Antonio de Pigafetta, un italiano que iba a bordo, que terminó haciendo mucha amistad con Magallanes al que admiraba. Nos dejó la relación más extensa y más conocida sobre la historia de la expedición y al principio de ella encontramos este texto. Él decía que Magallanes había resuelto abrir un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces, pero se guardó muy bien de dar a conocer su atrevido proyecto, que llegó a realizar con la ayuda de Dios, por temor a que trataran de persuadirle por los probables peligros que tendría que correr y por no desanimar a la tripulación. Es decir, Magallanes no confiaba en que la gente se echara atrás cuando descubriera que no solo iban a dirigirse al lugar más remoto del mundo, sino que además su intención era hacerlo por un lado del mundo que resultaba desconocido. Esta cita resulta clave para comprender lo que a continuación vamos a encontrar que dijeron unos de los tripulantes que volvieron a España después de que llegaran al estrecho de Magallanes. Un poquito más adelante en nuestra historia, la nao San Antonio en el estrecho de Magallanes se terminó dando la vuelta y regresando. Entonces, esa gente contó lo que había pasado y dijeron así. Decían, en primer lugar, que Magallanes había hecho preso al capitán Juan de Cartagena
Y esto sucedió justo en el momento en el que se separaron de la costa africana. Esto, tal como ellos lo contaban, decían, pasaron entre ellos muchas palabras sobre las dichas derrota e manera de salvar, en que el dicho Magallanes echó mano del pecho al dicho Cartagena, diciendo, sed preso. ¿Qué pasaba aquí? Juan de Cartagena había sido puesto al mando de la nao San Antonio, pero también al mismo nivel de mando que el propio Fernando de Magallanes. Ruy Faleiro, que era uno de los el segundo capitán con el que Carlos I había capitulado organizar la expedición junto a Magallanes, había dado muestras de enfermedad mental y terminó siendo apartado del viaje. Y en su lugar entró Juan de Cartagena, un noble de Burgos, al que Magallanes no le trató en ningún momento como tal. Magallanes no quiso saber nada de la autoridad de Juan de Cartagena, le ninguneó y le despreció. Entonces aquí lo que ocurre es que terminó haciéndole preso en mitad del Atlántico, como decíamos, después de virar por fin cerca de África hacia América. Esto desde luego tuvo que aumentar el malestar del resto de la gente con Magallanes, sin duda. Pero es que además vamos a ver a continuación lo que continuaban diciendo esta gente de la nao San Antonio cuando regresó, porque es que es interesantísimo. Decían, parece que los dichos capitanes y oficiales, visto que iban por la dicha costa adelante sin tomar la derrota en busca del Cabo de Buena Esperanza y la isla de San Lorenzo, la isla de San Lorenzo es Madagascar, donde el dicho Magallanes les dijo que habían de ir, y se les pasaba el tiempo, dejando de navegar para el dicho Cabo de Buena Esperanza e isla de San Lorenzo, acordaron de hacer un requerimiento al dicho Magallanes para que, conforme a lo que por su majestad les era mandado, y por las provisiones e instrucciones que llevaban parecía, siguiesen su viaje para donde habían de ir. O sea, esto es claro, la gente pensaba que Magallanes les estaba apartando de su camino hacia la especiería. O sea, eso de estar por América no lo entendía nadie. Eh, Evidentemente era Magallanes quien pretendía ocultar esto. Así que lo que pasó en realidad fue que en el momento en el que zarparon de las Canarias, donde se habían detenido durante unos días, Juan de Cartagena requirió a Magallanes que le diera la derrota conforme a una instrucción que había del rey en que Magallanes estaba obligado a comunicar cuál era el camino a seguir a la tripulación, ¿no? A los capitanes, por lo menos. Entonces, Magallanes se la dio y le mintió. Le dijo que iban a ir por el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, no fue hasta cuando Magallanes se aparta de esa ruta que mantenía cercana a la costa de África, hasta el momento en el que Juan de Cartagena entonces se vuelve a quejar y es cuando Magallanes le termina haciendo preso. Juan de Cartagena, evidentemente, en el momento en el que se apartan de la costa de África, no entiende por qué Magallanes cambia lo que le había contado de que iban a ir por el sur de África y se queja y Magallanes, con tal de mantener oculta su intención, termina haciendo preso a Juan de Cartagena. Por otro lado, el Cano decía que ahí en el puerto de San Julián los otros capitanes, juntamente con el dicho Cartagena, requerían al dicho Magallanes que diese la derrota a donde quería ir, e que no anduviese ansí perdido, e que no tomase puerto donde invernasen y comiesen los bastimentos, e que caminasen hasta donde pudiesen sufrir el frío, para que si hubiese lugar pasasen adelante. Magallanes no hizo caso a este requerimiento, pero también hay que matizar que el Cano aquí está dando por hecho que debían explorar la costa americana. Y esto yo creo que es así porque justo cuando llegaron al puerto de San Julián fue donde por fin Magallanes explicó cuál era la verdadera intención de su viaje. Esto lo encontramos en la crónica de Antonio de Herrera, Las décadas, que decía el rey le había ordenado el viaje que había de llevar y que en todo caso había de navegar hasta hallar el fin de aquella tierra o algún estrecho. Es decir, Magallanes dejó de ocultar su intención
ya por fin al llegar al puerto de San Julián. Entonces el resto de capitanes le dijeron, según el Cano comenta aquí, que les dijera entonces cuál era la derrota a llevar, que dejara de estar así perdido y que en vez de detenerse allí, tal como les estaba diciendo Magallanes, que pensaba ya invernar, pues que no, que continuasen hasta donde pudiesen sufrir el frío para, si había paso, en continuar. Esta es una justificación de los hechos que la verdad es que reconozco que no es convencional, pero honestamente para mí es la única que resulta compatible con todas las fuentes que tenemos sobre el viaje. No contradice a ninguna y en cambio convierte en coherente a todas las que conocemos. Así que bueno, esto es algo que a mí mismo me costó mucho comprender así tal como he explicado, porque esto se suele contar de otra manera, con otros matices, pero esta es la conclusión a la que yo he llegado. Bueno, volvemos con Espinosa y la siguiente información que ya tenemos de él se produce el 1 de mayo de 1521, estando en Cebú, en Filipinas, y encontramos que se le nombra capitán de la nao Victoria, nada más y nada menos. Eh, tenemos que contar qué ha sucedido hasta que se produjo esta situación, y es que aquí había muerto Magallanes y habían muerto la mayoría de los oficiales y principales responsables de la expedición. Primero tuvieron que afrontar esa larguísima travesía del Océano Pacífico. Durante ella murieron unas 24 personas por enfermedad. Llegaron a las Islas Filipinas. Allí al principio fueron bien tratados y bien recibidos por los nativos. Lo que pasa es que estaban en unas islas pequeñas que no tenían suficientes recursos y pese a que aquellos nativos incluso acudieron a otras islas para proporcionárselos, pero claro, ellos ahí no solo necesitaban primeros auxilios, sino que necesitaban reponer las naves, las bodegas para volver a emprender viaje. Entonces Magallanes preguntó por algún lugar del entorno en el que pudieran conseguir esta comida y el rey local de aquellas primeras islas les dijo que fueran a la ciudad de Cebú. Acudieron allí, allí fueron también inicialmente bien tratados por el rey local y lo que pasa es que se metió Magallanes ahí en una disputa que había entre este rey local y el rey de la isla vecina de Mactán, Lapu-Lapu, que se llamaba. Quiso Magallanes acudir a castigar a Lapu-Lapu, pues en unas crónicas se dice que porque no quería sujeción a los castellanos, en otras el Cano contaba que tampoco era por eso, era por una cuestión mucho menor. La cuestión es que Magallanes fue para allá y sufrió una derrota en la que terminó muriendo y, bueno, aquello fue un desastre, ¿no? Sin embargo, todavía fue más desastre cuando después de aquello el rey de Cebú les traicionó. Les invitó, hizo un convite, una especie de desagravio en el que decía que les iba a hacer algunos regalos para que se los dieran a Carlos I y que, en fin, después de lo que había pasado con Magallanes, pues que no quería que se fueran de allí pensando que eran sus enemigos y tal. Al final tenemos por otro lado informaciones que lo que nos dicen es que el de Mactán, la Pulapu este, le había amenazado con decir que si no mataba a él a los castellanos, le mataría él mismo, ¿no? Así que en ese convite los que acudieron terminaron siendo pasados a cuchillo y nunca más se supo de ellos. El resto de naos, las tres naos que por entonces quedaban, no tuvieron más remedio que largar velas de allí. Fue en ese momento en el que se eligió como capitán general a un piloto portugués, Juan López Carballo,
que era el único de los pilotos que por entonces, de los que habían salido de Sevilla, era el único que sobrevivía. Este fue elegido capitán general de la expedición en sustitución de Magallanes y Gonzalo Gómez de Espinosa fue elegido capitán de la nao Victoria. La nao Concepción no había gente suficiente para tripular 3 naves y se decidió quemarla y dejar abandonarla, vamos. Para ver el hecho de que Espinosa fue nombrado capitán aquí, he elegido mostrar este documento, que es un apunte de la casa de contratación con el cálculo del sueldo debido a Espinosa en función del tiempo que sirvió, o bien como alguacil o bien después ya como capitán. Y dice así: Gonzalo Gómez de Espinosa, que fue por alguacil mayor de la Armada, sirvió de alguacil hasta fin de abril de 521 años, que son 19 meses y 21 días, que a razón de no sé cuántos maravedís por mes monta tal cifra, y desde 1 de mayo de 521 hasta en fin de septiembre de 522 sirvió de capitán. Después de tener que partir de Cebú precipitadamente, las naos, la Trinidad y la Victoria, que eran ya las que les restaban, no tenían víveres. Y este tema se convirtió en la mayor preocupación de los expedicionarios. Además, ya tenían miedo, tenían miedo de acercarse a la costa porque los nativos estaban demostrando ser muy hostiles y donde lo hacían, pues no encontraban comida. Además, estaban perdidos realmente, no sabían dónde dirigirse para encontrar las islas de la especiería, las islas Molucas. Entonces esto, al final lo que hizo fue que primara sobre todo la necesidad de conseguir comida y anduvieron buscando dónde. Ellos, mientras estaban en Cebú, habían oído de la isla de Borneo, que no estaba demasiado lejos y en la cual había un reino, el de Brunei, que tenía fama de ser muy opulento. Entonces, bueno, trataron de navegar hacia el sur, bordearon la isla de Mindanao. Allí tuvieron referencias ya no solo de Borneo, sino de otra isla que se llamaba Palawan, y en ella consiguieron por fin hacerse de comida. Sin embargo, en Palawan ya sabían que Borneo se encontraba al sur, muy cerca, y se dirigieron hacia allá. Llegaron a Brunei y en Brunei volvemos a encontrar a Espinosa de una manera muy relevante. En este caso, tanto Espinosa como Elcano acudieron como embajadores a ver al Rajá de Brunei. Allí eran musulmanes y fueron ellos dos los elegidos para ir allí. Elcano aquí todavía seguía siendo maestre, no era todavía capitán. Recordamos, el capitán de la expedición era Juan López Carballo y capitán de la nao Victoria Espinosa. Bueno, pues ellos dos fueron los elegidos para ir a visitar al Rajá de Brunei. Y esta parte de la historia realmente no, tampoco, también cuesta comprenderla bien. En primer lugar, porque la narración más famosa, la de Pigafetta, no la cuenta bien. Se deja, o bueno, Pigafetta en primer lugar ocultaba siempre los nombres de Magallanes, o sea, de Espinosa y del Cano. Nunca los menciona. Y entonces, pues los hechos relevantes en los que ellos participan quedan ensombrecidos. Solo por eso ya parece que son menos conocidos. Aquí en este caso, el resto de fuentes resultan bastante confusas y para hacer coherente el relato entre todas, pues hay que combinarlas muy bien, porque no es fácil. Esto además hace que, puesto que es una fase confusa, cuando uno está narrando la historia de la expedición, pues esta es en la que menos, a la que menos tiempo dedica, ¿no? Porque es un viaje tan largo que hay tantas cosas que contar que no se detiene uno no se para uno a contar bien qué es lo que pudo pasar en Brunei. La cuestión es que pasamos de un relato buenista como el que contaba Pigafetta, en el que el Rajá de Brunei atendió con gran boato a los expedicionarios, a Espinosa y Alcano,
incluso al propio Pigafetta, que parece que él dice que iba allí. Y bueno, pues luego una vez volvieron a los barcos, al cabo de los días, hubo una confusión porque vieron venir a una gran cantidad de navíos que los tomaron como una amenaza, aunque luego esa amenaza resultó ser falsa y aquello se lió y tuvieron que irse de allí. Eso es básicamente el resumen de lo que cuenta Pigafetta. Sin embargo, la realidad es bastante más dura. A Elcano y a Espinosa y a otra gente que iba con ellos se les dejó retenidos durante unos 15 días, mientras que los que estaban en las naos no sabían nada de ellos y cada vez más asustados. Mm, Pasamos de aquel boato que Ginés de Mafra refería diciendo que salieron a recibir a estos castellanos con 2 elefantes, porque en esta ciudad se acostumbra a recibir a los mensajeros en elefantes, que es una frase que siempre me ha hecho gracia, pero, pero describe algo, una imagen muy potente, ¿no? Que Elcano y Espinosa fueron a ver al Rajá de Brunei montados a lomos de elefantes. Hay que imaginárselo. Bueno, pues de esa visión tenemos que llegar a la opuesta, en la que, por ejemplo, Martín de Ayamonte decía, esto lo hicieron los de Borneo con intención de destruirlos y matarlos, que luego al otro día por la mañana amanecieron obra de 300 paraos que venían sobre ellos. Una pista importante acerca de lo que pasó realmente aquí en Brunei la tenemos en el escudo de armas que el emperador Carlos V concedió a Espinosa tras su regreso. Es este escudo en el que vemos arriba que pone tú fuiste uno de los primeros que la vuelta me diste. Y en él llama especialmente la atención ver abajo a la izquierda una cabeza de alguien decapitado. Esto tradicionalmente se ha pensado que debía tratarse de aquel capitán Luis de Mendoza al que Espinosa mató allí en el motín del puerto de San Julián, pero tenemos otras fuentes por las que vamos a saber que esto no es así. Lo que pasó allí fue que el Rajá de Brunei liberó a Elcano y a Espinosa, pero todavía retuvo a otros 5 tripulantes. Entonces, esta cabeza del escudo sirvió como amenaza, fue de alguien a quien mató Espinosa y le hizo llevar esa cabeza al Rajá de Brunei como amenaza para que les devolviera a los 5 que todavía tenían retenidos. Nada más y nada menos. Es un hecho que lo tenemos claro por dos fuentes. En primer lugar es la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, que decía así: Gonzalo Gómez de Espinosa peleó con un sobrino de aquel rey, se refiere al Rajá de Brunei, que por su mandado venía de capitán general contra los españoles. Este era uno de los que venían a bordo de una de esas naves que supuestamente los nuestros habían atacado por confusión. No, no era así, no era por confusión. Al cual mató por su persona y le cortó la cabeza y la envió al rey su tío, certificándole que lo mismo le haría a él si no le enviaba ciertos cristianos que tenía presos. Bueno, esta parte de la crónica de Oviedo mm, viene a ser confirmada por un texto que esto me lo hizo ver mi amigo Braulio Vázquez del Archivo de Indias, hablando con él un día de este tema. Me comentó que él había estado haciendo una transcripción del texto que acompaña al documento en el que viene este escudo de Espinosa, y un par de páginas antes de donde figura el escudo se dice así. Dice, de parte de abajo, partido el dicho escudo en dos partes y en la primera a la mano derecha una mano con una cabeza en campo verde, en señal del capitán general que vos matastes en el mar. ¿Vale? Coincide con lo que cuenta Fernández de Oviedo. Se trata de la cabeza de ese capitán que venía en Brunei por orden del Rajá de Brunei contra los españoles. Espinosa lo mató allí y le envió la cabeza como al Rajá de Brunei como amenaza.
Uno de los 5 tripulantes que quedaron allí en Brunei, porque pese a esta amenaza, el Rajá de Brunei no soltó a los 5 tripulantes que tenía retenidos, era un niño brasileño que era hijo del por entonces capitán general Juan López Carvalho. Durante el periodo que habían estado detenidos en Brasil, Juan López Carvalho pidió a Magallanes acercarse al lugar donde él, tiempo atrás, había estado con una expedición anterior y había tenido ahí un hijo con una nativa. Y ese niño entonces embarcó en la expedición y viajó hasta Brunei. Su padre aquí lo mandó a tierra, en principio, según parece, porque estaba el hombre buscando la manera de hacer corrupción. Estaba tratando de que el niño vendiera ciertas cosas por productos de riqueza y lo hacía disimuladamente con su hijo. Este niño allí quedó, aunque Elcano y Espinosa contaron que los de Brunei les habían dicho que el niño había muerto, aunque ellos no lo pudieron asegurar porque les habían mantenido retenidos por separado. También contaron que dos de esas 5 personas, dos eran dos tripulantes griegos que se habían quedado allí por su propia voluntad y quienes quedaron allí no por su deseo fueron Domingo de Urrutia y Gonzalo Hernández. Al cabo de un par de días después de haber enviado esta amenaza al Rajá de Brunei, no tuvieron más remedio que marcharse de allí. Bueno, Juan López Carballo aprovechó y se hizo con un harén de mujeres que venían de una de las tripulaciones de uno de esos barcos con los que habían peleado. Y bueno, empezó aquí ya a darse cuenta todo el mundo de que Juan López Carballo no podía mantenerse más en el puesto. La gente terminó escandalizada con él y al poco de zarpar de Brunei tomaron, bueno, lo único bueno que sirvió la estancia en Brunei fue que les dijeron que para llegar a las Molucas deberían tomar un camino de vuelta por donde habían venido y dirigirse a la isla de Mindanao, que ya no estaría muy lejos de las Molucas y allí encontrarían gente que les supiera guiar. Entonces, tomando ese camino de vuelta, cerca de la isla de Palawan, en la que ya se habían detenido antes, se detuvieron en una isla deshabitada para reparar los navíos. Estuvieron allí un periodo bastante prolongado de unos 40 días y allí fue donde terminaron deponiendo al capitán general Juan López Carballo. Y es aquí donde se elige por capitán general a Gonzalo Gómez de Espinosa y capitán de la nao Victoria a Juan Sebastián Elcano. Esto ocurre, toman el cargo el 17 de septiembre de 1521 en esta isla que realmente precisar a cuál corresponde hoy es muy difícil porque no hay suficientes datos, pero Pigafetta la refirió como la isla de Cimbombón. En mi opinión, el hecho de que aquí los demás eligieran a Espinosa como capitán general responde a que estaban hartos ya del comportamiento de Juan López Carballo y vieron en Espinosa a un hombre de honor, un hombre recto, un hombre que había demostrado valentía y decisión cada vez que había sido necesario se sentían con él más protegidos. Era la persona en la que querían poner su confianza para que les llevara a las Molucas, contando con que iba a ser un hombre que desde luego no iba a obrar como había venido haciendo Carballo y también porque aportaba esa tranquilidad de un buen líder. Esto es una interpretación mía, pero tal como la siento, se la cuento. A partir de este momento en el que Espinosa lleva el mando, pues de hecho ya tenemos un documento que se llama el Libro de las Paces del Maluco, en el que ellos iban registrando los encuentros con los navíos y en tierra, y en fin, todo lo que les iba sucediendo a lo largo de la expedición, con el fin de asentar en él las paces o los acuerdos de amistad que iban sellando con unos y con otros.
Esto es algo que durante el periodo de López Carballo es impensable, ¿no? Él hacía las cosas a su criterio sin dar cuenta a nadie y no hay registro de nada de lo que pasó más que por las declaraciones de los tripulantes que sobrevivieron después. Pero con Espinosa pronto ya empieza a dejarse este registro en el libro de las paces. Por este libro vemos que al poco de zarpar se encontraron un navío en el que venía el gobernador de Palawan y lo asaltaron. Lo asaltaron porque no tenían comida y les era perentorio conseguir comida. Así que lo capturaron como rehén y lo tuvieron retenido hasta que se les trajo desde la isla una gran cantidad de comida, incluso superior a la que ellos habían demandado. Con este hombre, en realidad, yo creo que no actuaron ni con crueldad ni con un mal estilo, porque este hombre terminó convirtiéndose en amigo de ellos. Firmó esta alianza con Carlos I, y en fin, allí le dijeron que le liberaban por comida, porque era lo que necesitaban, pero que si hubiera sido por el rango que tenía no lo hubieran soltado ni por 50.000 ducados. Eh, esto al final fue así como tuvieron que moverse buscando pilotos que les supieran guiar hasta las Islas Molucas, pero al cabo de muy poquito tiempo consiguieron llegar hasta allí. Ellos no tenían buena conciencia de todas estas circunstancias, de tener que andar tomando gente de los navíos con los que se iban cruzando, y de hecho en este libro de las paces así lo encontramos que lo dice. Por fin, el 8 de noviembre de 1521, llegaron a lo que era su objetivo, a las islas de la Especiería, y lo hicieron arribando a la isla de Tidore, en el Maluco. Su belleza asombró a los nuestros, decía así el propio Gonzalo Gómez de Espinosa más tarde. No tenga vuestra sacra majestad en poco las islas de Maluco y las de Banda y Timor, porque son tres vergeles, los mejores que hay en el mundo. Allí en Tidore se encontraron con que su rey local, un tal Almansur, al que ellos llamaron Almanzor, les dio un trato buenísimo y se desvivió el hombre por hacer amistad con los nuestros. En realidad, lo que pasaba es que los portugueses ya estaban comerciando con la isla vecina, la de Ternate, que es, por cierto, desde la que está hecha esta imagen que muestro aquí. La de Tidore es la isla que hay al fondo con aquel volcán. Bueno, pues puesto que Ternate estaba enriqueciéndose por el comercio incipiente con los portugueses de especias, esto estaba desfavoreciendo a la isla de Tidore y cuando vio que esta gente que llegaba eran castellanos, no eran aquellos portugueses y también tenía opciones de comerciar con ellos, pues estuvo encantado de servir vasallaje a Carlos I y demostró ser un fiel aliado. Entonces, bueno, tanto es así como que uno de los tripulantes que sobrevivió se refería a ello diciendo que tal fuera la vida y vejez de este testigo como el trato que nos dio el dicho rey de Tidore y otros de la zona, aliados del rey de Tidore. Este era Juan Rodríguez el Sordo, el que decía así. Estando en Tidore, el único portugués que había en la isla de Ternate terminó acudiendo a ellos y les contó que había una armada de 6 navíos que venían hacia allí, la armada de Diego López Sequeira, y que venían a la caza de los de Magallanes. Entonces, bueno, los nuestros apremiaron mucho su salida porque, claro, si llegaba esta armada allí, no tenían nada que hacer contra ellos con solo 2 naves. Así que urgía salir de las Molucas cuanto antes para evitar este peligro. A la hora de zarpar tenían que elegir cuál iba a ser el camino de vuelta. Y puesto que se encontraban al otro lado del mundo, tenían dos opciones, volver por donde habían venido o continuar hacia el oeste para completar así la primera vuelta al mundo. Y fue aquí, bajo el mando de Espinosa, cuando se decidió que irían
hacia el oeste, hacia dar la vuelta al mundo. Esto era algo que contravenía lo capitulado con el rey por Magallanes en cuanto a que decía que no se violara el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas establecía que desde un meridiano de demarcación que se ubicó más o menos a mitad del Océano Atlántico hacia el este, es decir, a toda la parte del mundo africana y asiática, quedaba pertenecía al Reino de Portugal. Entonces, si desde las Molucas navegabas ahora hacia el oeste, pues ibas a tener que cruzar todo el hemisferio portugués, que era el reino rival, enemigo en aquel momento, y del que los nuestros tenían miedo que les localizaran y fueran apresados. Sin embargo, en el momento de zarpar ambas naos, primero lo hizo la nao Victoria, pero la nao Trinidad en la que iba Espinosa no era capaz de salir del puerto y nos cuentan lo que sucedió varios de los tripulantes. Ginés de Mafra decía que estando para partir estas naos, la capitana descubrió una agua que fue menester para aderezarla, tornarla a descargar, y porque no se perdiese tanto tiempo, acordaron que se partiese la otra nao y así se hizo. Es decir, tuvo una avería con una entrada de agua y para que no se perdiese tiempo, es decir, porque venían los portugueses, eh, que se partiese la nao Victoria y ellos se quedarían allí a reparar la nao Trinidad. Martín de Ayamonte lo contaba diciendo que comenzó a hacer tanta agua que no osaron partir y tornaron a descargar la nao y mandó el rey buscar nadadores que viniesen a buscar aquellas aguas y halláronle la quilla quebrada y un agujero grande junto a la quilla. Juan Bautista de Punzorol, el maestre de la nao Trinidad, eh, que Juan Bautista de Punzorol tiene un papel muy relevante en toda esta parte del viaje porque al ser el maestre, era realmente el jefe de la marinería y acompañaba a Espinosa en las carencias que él pudiera tener por ser un militar y no por ser un marino como capitán de la nao Trinidad. Debemos entender que Juan Bautista tenía un papel como el marino, el verdadero jefe de los marineros de la nao Trinidad, mientras que Espinosa era el jefe de todos y era el que tomaba las decisiones finales. Bueno, pues Juan Bautista dice, y resolvimos mandar adelante a la nave Victoria para que no perdiese tiempo y llevase las nuevas al rey mi señor. Esto del tiempo que apremiaba vemos que es una constante, todo el mundo habla de ello y que fue una decisión conjunta. Los propios tripulantes de la nao Trinidad estaban de acuerdo en que la nao Victoria se fuera de allí cuanto antes por el riesgo de que llegaran los portugueses ante los que no tendrían nada que hacer y se perdiera todo lo que ya llevaban conseguido. Al cabo de solamente 3 días, la nao Victoria zarpó. Fue después de que los de la nao Trinidad escribieran las cartas que querían enviar a España a sus familiares. Y el momento de la separación para mí es el más dramático de toda la expedición. Es un momento duro en el que ambas tripulaciones eran perfectamente conscientes de lo difícil que iba a ser poder volver a verse y era casi que como una despedida definitiva, ¿verdad? Pigafetta además nos lo cuenta de una manera muy bonita. Nos dice que entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería, los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos al fin llorando. Espinosa, por su parte, sobre aquella despedida decía de una manera muy lacónica: cuando la nao Victoria partió de Maluco, nos fue necesario de quedar con la otra nao. Sin más, les fue necesario quedar con la otra nao. También decía que con mucho trabajo y mucho peligro la corregimos y estuvimos en Correjilla y en Cargalla de Clavo 4 meses. Estos 4 meses fueron los que necesitaron para vaciar la nao, repararla y volverla a llenar de clavo, aunque con menos carga que anteriormente para evitar un nuevo daño estructural. Durante este tiempo fueron muy bien tratados por el rey de Tidore
y bueno, y solo falleció una persona que fue el capitán general Juan López Carballo. Este fue el único que murió por enfermedad durante este periodo. Tenemos que volver a hablar ahora sobre la separación y sobre todo de por qué cada nao eligió un camino diferente. Este es un tema clave absolutamente para comprender la expedición. Aquí la nao Victoria continuó viaje para dar la vuelta al mundo, mientras que la nao Trinidad no. La nao Trinidad optó por un camino alternativo que tampoco era realmente volver por el mismo lugar por el que habían venido. Sí que efectivamente consideraron más difícil volver de nuevo por el estrecho de Magallanes, pero encontraron una alternativa, había un atajo. El atajo era dirigirse a la costa americana, la única por entonces conocida, que era donde Vasco Núñez de Balboa había descubierto el Océano Pacífico, en Panamá, en el Darién, que se llamaba así entonces. Entonces ellos consideraron, fue lo que hicieron, dirigirse a Panamá. Allí con camellos cruzarían hacia el lado contrario, hacia el Atlántico, y ya tranquilamente desde allí harían el viaje de regreso como cualquier otro navío español. Allí en el Darién, además, en la costa del Pacífico, mientras se estaba preparando en Sanlúcar de Barrameda esta expedición, también se preparaba la de Andrés Niño y Gil González Dávila, que tenían la misión de acudir ahí a Panamá, a la costa atlántica, con unos barcos desmontados, cruzarlos por tierra hasta el Pacífico y montarlos allí y empezar a explorar aquella costa. Así que ellos conocían a Andrés Niño, conocían a esta gente, sabían que se iban a encontrar allí y quisieron dirigirse a aquel lugar para hacer así un viaje menor. Sobre esta cuestión es muy interesante comentar la existencia del planisferio Kurzmann 4, que muchos expertos atribuyen a Jorge y a Pedro Reinel, padre e hijo, portugueses. Y lo interesante de este mapa es que parece que está relacionado con un memorial que dejó Magallanes antes de partir, en el que declaraba muchas posiciones geográficas de lugares significativos en el mundo y hacía una descripción del mundo en la que podíamos inferir cuál era el tamaño que él esperaba encontrar, que era un 13% menor del tamaño real que conocemos, y por lo tanto él ya conocía que el Pacífico iba a ser muy grande, tal como viene reflejado en este mapa, aunque no tanto como realmente fue. Le faltaron, pues eso, el 13% de la circunferencia del Ecuador, que vienen a ser unos 5.500 kilómetros aproximadamente. Ese fue el tramo de Pacífico que Magallanes no esperaba encontrar y que no está reflejado en este mapa. Entonces, traté de ver qué relación podía haber entre este mapa y el memorial. Entonces, aquel memorial decía que entre el Cabo de Buena Esperanza y Malaca había 1.600 leguas. Entonces, ahora, en este momento, previo a la separación, o sea, previo a la partida de la nao Trinidad de las Molucas, Gonzalo Gómez de Espinosa decía así, decía, de esta isla de Tidore, señor, me partía 6 días del mes de abril del año 1522, e hicimos nuestro camino para ir a demandar la tierra firme donde hizo Andrés Niño las carabelas, que es en la mar del sur, donde señor hallaba que de Maluco a la primera tierra no había sino 1.800 leguas. Bueno, pues si ahora sobre el mapa, a la misma escala, medimos la distancia que hay entre el Cabo de Buena Esperanza y de Malaca, y decimos que eso son las 1.600 leguas que contaba ese memorial de Magallanes que había, y ahora trasladamos con esa misma medida, esa misma proporción, la escala de distancias desde las Molucas y el Darién, vemos que efectivamente a las 1.600, a las 1.800 leguas corresponde la primera costa que hallamos en este mapa. Esto, la verdad es que es una prueba de que una copia de este mapa, que, los expertos dicen que fue Magallanes quien lo encargó
a los Reinel para llevarlo a la corte, una copia de este mapa iba a bordo de la nao Trinidad y se valieron de ella para determinar el camino, el mejor camino de vuelta a tomar. Los genoveses León Pancaldo y Juan Bautista de Punzorol, también en la Trinidad, dijeron algo parecido. Dijeron, nos partimos de la dicha isla de Tidori a los 6 días del mes de abril del año de 1522 y hecimos nuestro camino para ir a demandar la tierra firme de la parte del sur, donde, señor, sabrá su señoría que de la dicha tierra firme a Maluco no hay más lejos camino senon 2000 leguas. Estos dos hombres hablaban de 2000 leguas, no 1800 como decía Spinoza, pero es que Spinoza se refirió específicamente a la primera tierra, que podemos ver en este mapa, a la primera costa de Panamá, y ellos probablemente se estaban refiriendo a 2000 leguas como al istmo de Panamá, a la zona donde esperaban encontrar a Andrés Niño. Esto nos lleva a concluir además algo importante, y es que los de la Trinidad no alteraron la concepción del mundo que tenían preconcebida. Pese a que habían navegado el Océano Pacífico y habían podido comprobar cuál era la gran distancia a cubrir desde el Estrecho de Magallanes hasta Filipinas, eh, las dificultades que había en esta época para determinar la longitud geográfica hicieron que todavía prevaleciera la información que portaban en el mapa antes que la propia intuición o las propias pruebas que ellos mismos hubieran podido tomar mientras navegaban. Es decir, no cambiaron el dimensionamiento del mundo en este viaje. No sabemos si el Cano lo hizo o no. Quizá el Cano tenía otra opinión y estaba convencido de que el Océano Pacífico era más largo de lo que este mapa representaba y a lo mejor eso fue un factor que determinó que quisiera volver por la vía del oeste. Eso habría hecho, sin embargo, que implicaba haber considerado que las Islas Molucas pertenecían al hemisferio portugués, según el Tratado de Tordesillas. Y el Cano, cuando volvió, le dijo al emperador que las Molucas caían en la demarcación española, no en la portuguesa. Lo que pasa es que sí que pudiera ser que mientras estaba en las Molucas, el Cano considerara que el Pacífico había sido más grande de lo que este mapa representaba y las considerara portuguesas, pero al experimentar la distancia enorme que también tuvo que recorrer durante el viaje de regreso, cuando llegara a España ya cambiara de opinión y estuviera convencido de lo contrario y volviera a tener en su cabeza una dimensión del mundo más ajustada a lo que este mapa pudiera decir. Eso ya es conjeturar mucho, no lo sabemos, no tenemos ni idea, pero lo que sí podemos ver al menos es que los de la Trinidad sí se fiaron de este mapa para elegir cuál fue el camino de vuelta. Luego nos queda por comentar otro tema, que son los vientos reinantes, que también tuvieron su influencia, a buen seguro, en la toma de decisiones. En invierno, en las Molucas, el viento reinante es un viento contrario para tomar el camino en dirección a la India. Es el ciclo de los monzones, que durante el invierno eh, lo que tienen son vientos contrarios y se transforman en favorables durante el verano. El Cano partió en diciembre, la nao Trinidad partió el 6 de abril. Todavía se mantenía el 6 de abril el mismo sentido del viento que cuando zarpó el Cano. Y cuando lo hizo el Cano, lo hizo con viento contrario. Se adentró en el hemisferio portugués pese a tener viento contrario. Lo que hizo el Cano fue jugarse una carta que fue dirigirse hacia el sur desde las Molucas. Hacia el sur sí podía navegar y navegó tan al sur como le fue necesario hasta que encontró ya que desaparecía el efecto del monzón y en el Océano Índico Sur le empezaron a entrar vientos que le dirigieron al Cabo de Buena Esperanza. Pero era una carta muy arriesgada porque nadie nunca había navegado por esos mares. No sabía qué vientos iba a poder encontrar. Lo que sí sabía el Cano era que el camino de Malaca y de la India
no iba a poder hacerlo, primero por los vientos contrarios y segundo porque ahí también había mucha posibilidad de que le localizaran los portugueses, que tenían plazas tanto en Malaca como en la India, en varios lugares. Entonces, esto del viento, el Cano, para mí encumbra el Cano todavía más, le da más mérito que hiciera esto pese a que el viento fuera un factor negativo. Los de la Trinidad, en cambio, cuando zarparon de las Molucas, sí contaban con un viento portante favorable para dirigirse a América. El monzón todavía en ese entorno se lo permitió. Y de hecho así fue durante los primeros días de navegación. Lo que pasa es que después eh, ya encontraron los vientos contrarios que les habían sido portantes durante la ida, durante el viaje de ida en el Pacífico. Habían tenido unos vientos fuertes, constantes, siempre que les llevaron hacia Asia y efectivamente ahora en esas mismas bandas de latitud, pues lo normal era que encontraran un viento contrario. Esto no les pillaría de sorpresa y lo que pasa es que no creo que este fuera un factor que determinara que el Cano evitara tomar este viaje de vuelta por este lado. Esto, opinar así, yo creo que dejaría en mal lugar a los de la Trinidad, como que no habían pensado en eso, cuando en la Trinidad había a bordo muy buenos marinos y además creo que no hay mayor dificultad que la de adentrarse en un océano completamente desconocido como era el Océano Índico Sur, tal como hizo el Cano. Así que yo esta posibilidad de que para ellos fuera, para el Cano por lo menos, fuera determinante pensar que el Pacífico iba a tener que esquivar unos vientos contrarios en la franja en la que habían navegado durante la ida, no creo que fuera un tema que él considerara. Y al contrario, lo que el Cano hizo fue arriesgarse con muchos factores en contra para conseguir dar la vuelta al mundo. O sea, la ilusión por conseguirlo fue lo que le movió a hacerlo. Y esta gente de la nao Trinidad, con esa nao maltrecha, esa nao que ya nunca más iba a poder ser fiable después de esa reparación que iban a tener que hacerle, optó por la vía que consideró más conservadora. La vía en la que, al menos a mitad de camino, iban a poder esperar conseguir ayuda. El Cano no iba a poder detenerse en ningún lugar del mundo hasta que volviera a España, porque todas esas costas eran portuguesas y le habría supuesto peligro de ser apresado, mientras que la Trinidad, con su maltrecho navío, optaron por buscar la tierra más cercana conocida y allí esperaron tener ayuda. Yo creo que esa fue la clave de toda esta decisión. Vamos a empezar a hablar ya de el viaje que hizo la nao Trinidad en solitario, el intento de tornaviaje, porque realmente no lo consiguieron. No lo consiguieron y fue un viaje además tremendo, muy, muy desgraciado. Para saber cuál fue el camino que siguieron, en este caso no ocurre como con el de la nao Victoria, que llegó a bordo un derrotero en el que se nos indicaba diariamente por dónde creían estar, cuál era la latitud y muchos días también se indicaba el camino que estimaban haber recorrido. En este caso no es así, no hay un derrotero, pero la fuente principal por la que podemos ir averiguando cuál fue el camino que siguieron es el roteiro que dejó escrito, se llama así, el roteiro de un piloto genovés, que no sabemos bien si se trata de León Pancaldo o Juan Bautista de Punzorol, estos dos genoveses que ya hemos mencionado, aunque probablemente fue León Pancaldo su autor, puesto que fue el único que sobrevivió. Juan Bautista falleció. Con él y con otras fuentes podemos ir componiendo cuál fue la derrota que siguieron. En este primer tramo del viaje, el derrotero la verdad es que resulta muy preciso y nos permite saber con bastante exactitud por dónde fueron. Dice, empieza así, dice, partiendo a 6 de abril de 1522, navegaron luego al norte y después a lo largo de la isla de Betachina al nor-noroeste, 10 u 11 leguas. Y después gobernaron cosa de 20 leguas al nordeste y así llegaron a una isla que se llama Doiz. Bueno, pues si seguimos
muy aproximadamente todas esas indicaciones, llegamos efectivamente a una isla que hoy se llama Pulau Doi. Esa es la isla de Doiz que ellos refieren. Continúa el roteiro diciendo que de Doiz navegaron al este 3 o 4 leguas, avistando dos islas, una grande llamada Chaol y otra pequeña Piliam, pasando por entre la mayor y Vete China que quedaba en la banda de estribor. Bueno, esto es fácil. Vemos que en el mapa cuadra muy bien con la geografía y las islas del entorno. Y estando aquí, llegaron a un cabo al que pusieron nombre de Cabo de Ramos, porque lo avistaron en la víspera de Ramos. Este cabo está en 2 grados y medio, y de aquí gobernaron al sur en demanda de Quimor. Permanecieron en dicho puerto 8 o 9 días, y está en 1 grado y cuarto. Esto vemos en el mapa que efectivamente hay un cabo al norte de la isla de Halmahera, y se dirigieron a esta ciudad de Quimor, en la que tenían una escala prevista, porque era una zona aliada del rey de Tidore. Es decir, ellos ya les habían explicado que tenían que dirigirse hasta allí y allí había provisiones que podrían comprar. Así que lo que ocurre es que esta isla, esta ciudad de Quimor, no está claro a cuál puede corresponder, porque a la altura de 1 grado y cuarto, con cierto margen de error, pues habría bastantes posibilidades. Sin embargo, ahí la siguiente expedición que vino a la especiería, la de Loaiza, también ellos llegaron a esta costa y llegaron a una ciudad que se llama Zamafo, ellos llamaron Zamafo, y al parecer corresponde, por la latitud que ellos daban, también en este entorno mismo, a la actual capital de esta isla, Tobelo, y quién sabe, posiblemente Quimor, Zamafo, Tobelo, al final sean todo el mismo lugar. Ya desde Quimor navegaron hacia el este los primeros días con muy buen viento, todavía bajo el efecto del monzón, pero al cabo del poco tiempo ya tuvieron que empezar a desviarse. Ya el viento empezaron a encontrar los alisios contrarios propios del Pacífico, y les era imposible seguir navegando con la dirección que ellos pretendían. Así que tuvieron que elegir entre navegar al norte y navegar al sur para tratar de esquivarlos y a otra latitud encontrar viento favorable. Optaron por dirigirse al norte. A lo mejor esto lo hicieron pensando encontrar alguna equivalencia con los regímenes de vientos habituales en el Océano Atlántico, en el que si nos dirigimos al norte vamos a encontrar la corriente del Golfo, mientras que si pretendemos navegar en latitudes más cercanas al Ecuador, pues nos vamos a encontrar con un viento contrario, ¿no? Para navegar de América a España. Bueno, no lo sabemos. Del modo que fuera, optaron por dirigirse al norte, al noroeste, y a 3 de mayo encontraron dos islotes, dos atolones pequeños que podían estar en 5 grados, decían, y a los que pusieron el nombre de Islas de San Antonio. Estos, en ese entorno, a la altura de 5 grados, no hay posibilidad de error porque no hay otras islas más que unas que se llaman, unos pequeños atolones que se llaman de Sonsorol. Ya por muchas otras fuentes sabemos que más adelante terminaron encontrando un islote al que llamaron Cico, que debe corresponder por la latitud que dan con el actual Farallón de Pájaros, que es la isla más septentrional del archipiélago de las Marianas. Allí tomaron a un nativo que llevaron consigo, y el viento permaneció siempre contrario y no tuvieron otra opción que seguir navegando con un rumbo prácticamente inalterado hacia el noroeste, ¿no? Los vientos cada vez iban siendo más fuertes conforme ganaban norte, cada vez hacía también más frío, y bueno, el viaje se les fue complicando. Llegaron a una altura de 42 grados norte que alcanzaron a mediados finales de agosto de 1522. En esta altura les sucedió una desgracia, y fue que sufrieron una tormenta muy larga y muy dura que les dañó mucho la nao. Lo contaba así Espinosa, que decía: anduve arando la mar, haciendo mis fuerzas para dar buena cuenta de mí, donde señor hallase hasta 42 grados de la parte del norte, donde señor me hizo menester cortar los castillos y toldas,
porque la tormenta era tan grande y los fríos eran tan grandes que en la nao no podíamos hacer de comer, la cual tormenta duró 12 días. Esta cita de Spinoza es tremenda, ¿no? Anduve arando la mar, decía. Era el trabajo más improductivo posible. Llegó hasta los 42 grados norte y allí tuvo que cortar los castillos y toldas. Los castillos y toldas, las naos tenían el castillo de proa y el de popa, y en el de popa además tenían la tolda y la toldilla. Esos eran los únicos recintos en los que la gente podía meterse bajo techo dentro de la nao, porque en realidad la cubierta estaba destinada a albergar las mercancías y los víveres y allí no había ya sitio posible para alojarse. La gente estaba, por lo tanto, aquí en la cubierta. O sea, a partir de este momento no había un sitio donde meterse en la nao que no fuera la cubierta. Y claro, se quejaban del frío que tenían que pasar y además esto generó un segundo problema y es que no podían hacer de comer. En la bodega prender fuego era un riesgo imposible. Se podía quemar la nao. Y en cubierta, si estás en una tormenta, pues el agua que te barre la cubierta constantemente, pues también impide que puedas hacer fuego. Así que estuvieron durante todos esos días sin poder comer y la gente enfermó. Ya se empezaron aquí a producir las primeras muertes, pero como ahora vamos a ver, esto fue terrible. Ginés de Mafra además nos cuenta que se hizo allí la que probablemente sea la primera autopsia en alta mar de la que tenemos noticia. No sabían por qué se estaba muriendo tanta gente allí. Y decía, en esta altura se les encomenzó a morir la gente, y abriendo uno para ver de qué morían, halláronle todo el cuerpo que parecía que todas las venas se le habían abierto, y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo, por lo cual de ahí en adelante al que adolecía sangrábanle pensando que la sangre los ahogaba, y también se morían. Dejábanlo de sangrar y no escapaba. Así que el que una vez enfermaba como cosa sin remedio no le curaban. Esto posiblemente se tratará del escorbuto, aunque la cantidad de muertes que se produjo aquí fue una sucesión terrible. Esta es una lista de todos los que murieron a bordo de la nao, intentando, porque aquí ya se tomó la decisión de regresar a las Molucas. O sea, ya bajo estas circunstancias, el navío en tan mal estado, con los vientos contrarios, Espinosa decidió regresar. Y durante ese viaje de regreso, que por suerte fue más rápido que el de la ida, porque ahora en este caso ya los vientos sí resultaban favorables, bajo esta enfermedad murió más de la mitad de la tripulación que iba a bordo. Llegaron solamente 17 hombres vivos. Si ponemos en un mapa las posiciones aproximadas en las que fue falleciendo la gente, la verdad es que nos queda algo impresionante del todo, ¿no? Vemos la tremenda dureza de este viaje de vuelta que terminó siendo fatal para la mayoría de la gente. Aquí moría alguien cada 2 días. Esto fue tremendo. En cuanto al viaje, al camino que siguieron, sabemos que llegaron a volver a la misma isla, esta del norte de las Marianas, por la que antes habían pasado y en la que habían tomado un nativo. Localizar esta isla tan pequeña en mitad del Pacífico después de tanto tiempo ya dice mucho sobre la capacidad como navegantes de la gente que iba a bordo de la nao Trinidad. Eso es algo a destacar por la dificultad que entrañaba esto. Y bueno, cuando llegaron allí, no llegaron a detenerse. El nativo les dijo que pasaran adelante, más hacia el sur, que iban a encontrarse 3 islas en las que iban a tener más fácil detenerse. Y efectivamente, al poco de navegar al sur, ahí se encontraba la isla que ellos llamaron Mao y hoy se llama Maui. Allí, en esos 3 islotes, bueno, en realidad esa isla es curiosa porque es claramente un cráter volcánico que cubre el mar y deja a la vista 3 islotes. Allí huyeron 3 personas. Uno de ellos sobrevivió, Gonzalo de Vigo, al cual le encontraron los de la expedición de Loaiza. Expedición en la que hubo además
otros tripulantes, ahí iba Elcano, iba Hernando de Bustamante, iba el maestre Hans, iban Roldán de Argote. Eran cuatro de los supervivientes de la Vuelta al Mundo que se enrolaron en la siguiente expedición a la especiería y aunque Elcano a estas alturas del viaje ya había muerto, pero este Gonzalo de Vigo se reencontró con la nao Victoria que venía en aquel viaje y bueno, esa es una escena también impresionante de toda esta historia. Allí en la isla de Mao pudieron tomar agua y según lo que declararon estos dos genoveses, León Palcaldo y Juan Bautista de Punzolol, es ahora durante el viaje de vuelta cuando recorrieron la cadena de 14 islas principales que componen el archipiélago de las Marianas. Si esto es así, llegaron incluso a pasar al lado de la isla de Guam, por donde ya habían ido durante el viaje de ida con Magallanes, la isla de los ladrones que llamaron, aunque por lo rápido que se les dio todo este tramo del viaje, porque navegaron realmente, pese a las dificultades, navegaron con bastante rapidez, yo creo que aquí no llegaron a detenerse en ninguna de estas islas. Spinoza decía que en ellas había encontrado infinitísima gente desnuda, pero que por no hallar lengua, o sea, intérprete, no pudo saber lo que había en ellas. Bueno, de un modo u otro, yo creo que ante la debilidad general no llegaron a bajar en las islas y a detenerse en ellas para descansar siquiera. Y continuaron viaje hacia Tidore, aunque fue un viaje terrible. Cuando estuve informándome e investigando sobre el camino seguido por la nao Trinidad en este intento de vuelta, eh, fundamentalmente me interesaba comprobar qué había pasado para que se les diera mal, en qué se equivocaron. Y lo quise así comparar con el recorrido que hizo la primera expedición que consiguió completar este viaje entre Asia y América con éxito, que fue la expedición de Andrés de Urdaneta en 1565. Andrés de Urdaneta fue desde América hasta Cebú en la expedición de Legazpi, pero desde el momento de partir él tenía la misión de conseguir encontrar ese modo de volver, porque las expediciones españolas posteriores a este viaje de Magallanes no lo había conseguido ninguna. Entonces era un tema que había que resolver como fuera. A mí siempre me ha llamado la atención que terminara consiguiéndolo Andrés de Urdaneta, quien fue un discípulo del Cano. Era un chico joven cuando el Cano regresó de la primera vuelta al mundo, vasco, allí de su tierra, y quedó fascinado por la figura de Juan Sebastián. Juan Sebastián además tuvo que ver en él a alguien especialmente inteligente y listo, y lo adoptó como si fuera un hijo. Eh, Esto es así. Andrés de Urdaneta, pese a su juventud, tuvo un papel destacadísimo en la expedición de Loaiza y bueno, pasó 11 años hasta que pudo regresar a España en aquella expedición. Se convirtió al final en el cosmógrafo más grande que tuvo España en su momento y consiguió hacer este viaje. Y si en este viaje en este tornaviaje de Urdaneta sí queda recogido el derrotero que siguieron y entonces con mucha precisión podemos saber por dónde anduvieron. Y entonces esto comparado con esta derrota estimada de la Nao Trinidad, pues además podemos ver la mala suerte que tuvieron los de la Trinidad, porque es que incluso se llegan a solapar ambas derrotas en un momento dado, justo cuando a Urdaneta le entran los vientos favorables. A Urdaneta, como vemos aquí, le entraron los vientos favorables hacia América el 9 de julio. Y era en el mes de julio también cuando los de la nao Trinidad pasaban por ahí. Sin embargo, ellos no tuvieron esa suerte, no le entraron vientos en ningún momento favorables hacia América. No, todo lo relacionado con el tornaviaje este de la nao Trinidad, como vemos, es muy desgraciado. Tuvieron muy mala suerte. A finales de octubre, por fin llegaban a las Molucas y antes de llegar a la isla de Tidore se detuvieron.
los testimonios de cómo, en qué condiciones llegaron aquí son, la verdad es que dramáticos. Juan Bautista y León Pancaldo decían así, decían, antes que, señor, allegásemos a las tierras de los reyes del Maluco, se nos murieron 37 hombres, y no quedaron en la nao más que 6 hombres que pudiesen trabajar, los cuales, señor, dieron la vida a los otros. Solo 6 hombres podían trabajar, a los que los demás les estaban agradecidos porque les habían dado la vida. La crónica de Fernando de Oliveira decía, no podían izar la vela, que dejaron a medio mástil por más no poder. Las condiciones en las que llegaron, durísimas. Sigo leyendo testimonios sobre que nos cuentan lo que pasó aquí, porque es que es mejor que ellos mismos que nos cuenten esto. Además, es impresionante el modo en el que llegaron, ¿eh? Echaron el ancla y mandaron a tierra a buscar mantenimientos, y no se los quisieron dar, por lo que estaban muriendo de hambre y tan flacos que no podían levar el ancla. Estando en este aprieto, trajo Dios hacia ellos un parao de maluco que les vendió algunos mantenimientos, con los que se remediaron entre tanto. Y por aquel parao mandaron pedir al capitán de los portugueses, Antonio de Brito, que estaba en Ternate, que les socorriese y mandase a cobrar su nao y mercadería. Esto lo decía la crónica de Fernando de Oliveira. Eh, Supieron que al llegar allí, antes de llegar a Tidore, supieron que los portugueses ya estaban en la isla vecina a la de Tidore, la isla de Ternate. Y vamos a ver cómo les pidieron ayuda a los portugueses. Además, al principio los nativos les negaron ayuda. Y fue gracias a esta embarcación de las Molucas que pasó por allí, que sí les vendió mantenimientos y gracias a eso se medio recuperaron algo. Otro testimonio dice, surgieron en la isla de Zamafo, cabe la isla de Doi, o sea, alrededor de la isla de Doiz, aquella que vimos al principio. Y allí supo cómo Antonio de Brito, capitán del rey de Portugal, con gente portuguesa estaba en la isla de Terrenate, que es junto a la isla de Tidori, media legua poco más o menos, y que allí hacía una fortaleza, y que le escribió una carta con el escribano de la dicha nao Trinidad, que se llamaba Bartolomé Sánchez, requiriéndole y pidiéndole de parte de su majestad que le enviase algún socorro e ayuda, porque la gente de la dicha nao estaba enferma, mucha se había muerto y no tenía gente con que la llevar. Y viendo que no le enviaba gente por temor de no perder la nao dando a la costa, porque no tenía sino una áncora, un ancla echada pequeña, y no podía echar más por falta de gente, alzó la áncora y se echó a la vela. Después de haberse podido reponer mínimamente con aquellos alimentos que les dieron los de aquella embarcación que pasó por ahí al lado, eh, solo podían tener echada el ancla pequeña y lo que hicieron fue terminar por izarla y continuar navegación hasta Tidore. Sin embargo, aunque ellos seguían esperando que llegara esa ayuda de los portugueses, cuando zarparon, realmente ya había llegado Bartolomé Sánchez ahí a Ternate, había informado a Antonio de Brito y este había dispuesto ya que zarparan unos navíos hacia allí. Entonces, seguimos con los relatos que tenemos sobre ello. La primera cosa que hizo Antonio de Brito fue mandar una carabela con muchos mantenimientos y anclas para la nao. Y tras ella envió luego a Cachil Daroez, gobernador de Ternate, y tras él fue don García Enríquez en navíos, porque Cachil Daroez, por razón de ser sus navíos de remo, llegó primero que la carabela de don García, como hombre que se quería mostrar leal a nuestras cosas y hallarse muy escandalizado del rey Almanzor, de que hubiese recibido en su reino a los castellanos. Y entrando en la nao, quisiera con la gente suya de guerra que llevaba derramar sangre, y en verdad, si no fuera el factor Duarte de Resende, sin duda hubiera de meter mano en las espadas. O sea, el rey de Ternate, que era aliado de los portugueses, por demostrar hasta qué punto estaba implicado en su causa, quería pasar a espada en la nao Trinidad. Y fue gracias al factor Duarte de Resende que se le terminó adelantando, por lo que al final esto no pasó. Este Duarte de Resende, el hombre resultó ser alguien piadoso, porque además, al parecer esto es lo que ocurrió,
Una vez entraron en la nao, cuando Duarte de Resende vio a la gente, tuvo gran lástima, porque la mayoría de ellos andaban derrengados que no se podían mover sino con ayuda, casi paralíticos, y andaba la nao tan infestada de enfermedad, además de los trabajos del hambre y otras necesidades, de que recelaban los nuestros después de ver a don García Enríquez entrar dentro como en cosa de peste. Cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta de ella había algunos muertos, y los vivos eran tales que no los podían echar fuera para sacarlos a la mar. Como vemos, es impresionante la dureza del tornaviaje y esta gente que llegó hasta superar el extremo de resistencia humano total, ¿no? La gente estaba absolutamente hecha polvo cuando llegaron, ¿eh? Los portugueses se hicieron con el control de la nao y la llevaron hasta Ternate. Y allí es Espinosa el que nos cuenta lo que se encontró. Allí, señor, 300 hombres portugueses que estaban haciendo una fortaleza en la isla de Ternate, donde fui tan bien recibido sobre mi trabajo que me amenazaban de me ahorcar de las entenas. Las entenas son la verga del palo de mesana, el tercer palo. De ahí decían que le iban a ahorcar. Y tomándome la nao cargada de clavo, con todos sus aparejos, y hallé, señor, que también habían tomado la factoría de vuestra sacra majestad, y al escribano y a otros 4 hombres que estaban con él, presos con muchas prisiones. Y así, señor, hiciéronme a mí y a la otra gente que conmigo tenía, deshonrándome y diciendo que era ladrón, delante de la gente de la tierra, y que no me tenían en cuenta ninguna. Y más, señor, me tomaron de mi caja vuestra bandera real, la cual tenía muy bien plegada y cogida. Aquí vemos a un Espinosa como de alguien con la dignidad ya tocada, herido en su orgullo, ¿verdad? A mí esta es la sensación que me transmite todo este texto. Que le tomaran de su caja la bandera del rey, esto Espinosa lo llevó mal. Que le estuvieran deshonrando y diciendo que era ladrón, delante de la gente de la tierra. O sea, él era un capitán del rey de Castilla y no llevaba bien que los portugueses le maltrataran de esta manera. Y volvemos un momento otra vez al mapa, al planiferio del Kunstmann 4, porque la crónica de López Castañeda en este punto narra que se tomaron libros del astrólogo San Martín, que iba con Fernando de Magallanes, y también de planisferios de Fernando de Magallanes hechos por Pedro Reinel. Es decir, había efectivamente mapas de Pedro Reinel a bordo de la nao Trinidad, lo cual es un espaldarazo de cara a esta hipótesis de que el mapa Kunstmann 4, una copia de él, fuera a bordo de la nao. Este astrólogo de Andrés de San Martín, al que se refiere López de Castañeda, era el cosmógrafo de la expedición y había muerto en Cebú, en aquella matanza, en aquel convite que fue una traición del rey de Cebú. Cuando llegaron a Ternate, allí se encontraron con los hombres que habían quedado, los compañeros, habían dejado a 5 compañeros en un almacén que tenía los excedentes de clavo que habían llegado a comprar y las mercancías que portaban en las naos de España para comerciar. Entonces se habían quedado allí 5 hombres, de los cuales 4 estaban ya presos de los portugueses cuando ellos llegaron y les forzaron los portugueses a que trabajaran todos los nuestros en la construcción de la fortaleza esta que estaban levantando. Y aquí León Pancaldo decía que él no ayudó porque estaba muy malo. Ginés de Mafra sí, dice que fue en ello de miedo que lo matasen si lo dejase de hacer. Pero es que aquí vemos la pasta y el tipo de gente que era Gonzalo Gómez de Espinosa, ¿eh? Aquí vemos que este testigo dijo a Antonio de Brito, portugués, que era el principal de ellos, que si él había de poner alguna piedra sería en nombre del rey de Castilla. Esto nos da el perfil de Espinosa perfectamente. Él allí no iba a trabajar porque lo dijera el portugués. El portugués Antonio de Brito, que aunque aquí, como vamos a ver ahora, dijo que despreciaba y trataba muy mal a los castellanos, la realidad es que no murió ya ninguno de ellos, pese a lo precario de su situación. Él contaba así después a su rey.
el Antonio de Brito. Decía, en lo que toca al maestre, al escribano y piloto, yo escribo al capitán mayor que será más servicio de vuestra Alteza mandarles cortar la cabeza que enviarlos allá. Se refería a Malaca. Detúvelos en Maluco porque es tierra enferma, con intención de que murieran allí, no atreviéndome a mandárselas cortar porque ignoraba si daría vuestra Alteza gusto en ello. Escribo a Jorge de Alburquerque que los detenga en Malaca, que tampoco es tierra muy saludable. Aquí Antonio de Brito demuestra una dureza tremenda, ¿no? Es como que él estaba en la duda de si matarlos directamente o ponérselo fácil para que murieran. No obstante, la realidad es que no murió nadie. En esa misma carta que dirigía Antonio de Brito a su rey, nos cuenta cómo acabó la nao Trinidad. Decía que estando ya casi descargada, sobrevino mal tiempo y la abrió sobre Amura, y esto por causa de que era muy vieja y hacía mucha agua. Toda la madera de ella se aprovechó para esta fortaleza y sus aparejos para estas otras naves. Que certifico a vuestra Alteza que aun de Cochín no partieran navíos de vuestra Alteza tan mal apercibidos, y mucho menos para ir a una tierra tan lejana. Le llamaba la atención el mal estado en el que estaba la nao. Ahí terminó la nao Trinidad, deshecha y reutilizada toda en la fortaleza. Todo esto se produjo a primeros de noviembre de 1522, por lo que todo el viaje de la nao Trinidad había durado cerca de 7 meses. Allí en Ternate, Antonio de Brito, después de que la gente se medio recuperara, los trasladó a todos a la isla de Banda, que en este mapa casi ni se ve por lo pequeña que es al sur. A casi todos, porque se quedó a dos. Se quedó a un carpintero, el maestre Antonio, y a un calafate, Antón de Basazábal. Los demás, después de haber llegado a Banda, estuvieron allí unos 4 meses y se les fue trasladando progresivamente hacia Malaca y hacia Cochín. En el viaje hasta Malaca se produjo un accidente, hubo un naufragio en el que los expedicionarios que iban a bordo de ese navío se les dio por muertos, ahogados. Después, en Malaca, se esclavizó a Antón Moreno, se quedó al servicio de la hermana de Jorge de Alburquerque y a los demás también se les fue trasladando progresivamente a Cochín. Lo que pasa es que en uno de estos traslados también hubo otro naufragio y murieron otro grupo de gente. Total, al final a Cochín llegaron 8 personas solamente y dos de ellas murieron durante la estancia allí y allí estuvieron apresados el resto, aunque tuvieron opciones de volver a España. En este caso, el primero que consiguió volver a España fue el marinero Juan Rodríguez el Sordo, que llegó embarcado en una nao portuguesa, trabajando en ella en el año de 1525. Los demás allí permanecían presos y en ese momento fue cuando Gonzalo Gómez de Espinosa escribió la famosa carta a la que nos hemos referido muchas veces en esta exposición, eh, dirigida a Carlos I, en la que le relataba todo lo que les había sucedido. Esa carta es auténticamente una joya y estuvo escrita por un escribano al que Spinoza le dictó el contenido de esta carta. Spinoza en este momento, como ya vimos, todavía no sabía escribir. Eh, en ella le cuenta todo lo sucedido al rey y podemos ver, pues, según todo lo que ya hemos visto de las citas que hemos tomado en ella, pues esa dignidad de capitán y herida y ese sentimiento que tenía de no haber podido hacer otra cosa más que la que hizo y de encontrarse en esa situación en la que estaba ahora mismo preso, que estaba resultándole muy dura. Decía, decía en concreto, señor, ahora no quedan aquí en Cochín sino 6 hombres, de lo cual sabrá vuestra sacra majestad que el comer que no tenemos nos es mayor pena que la prisión, porque, señor, somos peor tratados que si estuviésemos en la berbería.
esta carta cabe preguntarse cómo es posible que terminara llegando a España. Y la propia carta nos da las claves de ello. He resaltado aquí el nombre de Taimón. Taimón explica la carta que era un capitán portugués que estaba ahí en Cochín, que era criado de la reina de Portugal, la infanta Leonor, hermana de Carlos I. Carlos I había casado a su hermana primogénita en 1519 con el rey Manuel I de Portugal. Lo que pasa es que al cabo de 2 años, en 1521, Manuel I falleció. Bueno, aquí este Taimón vio las condiciones en las que estaba Espinosa y, según aquí dice, hizo juramento de no tomar armas hasta que supiera el rey de Castilla todo lo que estaba pasando allí con Espinosa y su gente. Entonces le prestó dinero incluso y se ofreció a aportar esta carta a España. Y la carta llegó a España gracias a los oficiales de la Casa de Contratación, que lo apuntaban todo. Vemos aquí en las cuentas a pagar al maestre de la Trinidad, Juan Bautista de Punzorol, que se le pagaron en 2 ocasiones 7.500 maravedís a Taimón. O sea, a Taimón la Casa de Contratación le pagó 15.000 maravedís. Sospechamos que como compensación por haber llevado la carta de Espinosa hasta allí. Y la única duda es por qué esto viene en las cuentas a pagar a Juan Bautista y no al propio Espinosa. Posiblemente porque también Taimón tuviera algo que ver con el porte de las cartas que enviaba Juan Bautista y enviaron Juan Bautista y León Pancaldo. Vamos ahora a comentar un hecho que a mí me parece impresionante. Nos da idea de la mentalidad sin límites de la gente de esta época. Y es que el mismísimo Hernán Cortés mandó naves en auxilio de la nao Trinidad. Esto antes de que llegara esta carta de Espinosa a España, Hernán Cortés había avisado a Carlos I de que había llegado a la costa del Pacífico y había empezado a construir ya, tenía listas ya 4 naves y le decía que le dijera hacia dónde enviarlas para descubrir nuevos territorios. Entonces Carlos I le contestó diciendo, vale, pues las vas a llevar al Maluco y vas a buscar allí a la gente que no sabemos nada de ellos de la nao Trinidad de Magallanes. No solo eso, sino que además tenía instrucción de buscar allí a las armadas que ya estaban de camino al Maluco desde España. La armada en la que iba Elcano, la expedición del Baixa, y una de un año posterior, que fue la armada de Sebastián Caboto. Entonces, Hernán Cortés envió a su primo, Álvaro de Saavedra, con 3 naves a cruzar el Océano Pacífico a las Molucas, donde llegaron y allí evidentemente ya no encontraron a los de la nao Trinidad, que ya habían marchado, pero sí se juntaron con los supervivientes de la expedición del Baixa. Así que, bueno, la instrucción que daba Hernán Cortés a Álvaro de Saavedra dice así: porque de la gente que llevó Hernando de Magallanes quedaron con la nao capitana, llamada la Trinidad, en la isla de Tidore, 57 hombres, porque hacía mucha agua. Informároseis de los dichos capitanes y de la gente que con ellos estuviere. Con Saavedra, además, Hernán Cortés enviaba diferentes cartas. Una la enviaba al buen rey de Tidore, que le decía: a vos, el honrado y buen rey de la isla de Tidori, que es en las partes del Maluco, yo, don Hernando Cortés, porque puede haber 7 u 8 años que por mandado del emperador fue en esas partes un capitán suyo, cuyo nombre era Hernando de Magallanes. En fin, ahí sigue, ¿no? Envía otra al rey de Cebú, eh, porque también llevaba instrucción de ir a Cebú a buscar a Juan Serrano. Juan Serrano, que era uno de los que habían quedado allí tras el convite aquel, la traición del rey Humabón de Cebú.
pero Juan Serrano no se sabía exactamente si había muerto o no. La gente tuvo que partir de allí dejando vivo a Juan Serrano. Y entonces esto, cuando Elcano lo contó, el emperador le dio traslado de ello a Hernán Cortés y Hernán Cortés introdujo esto en la instrucción a Saavedra. Bueno, pues al rey de Cebú le mandaba también una carta y también enviaba una carta genérica a los reyes de las tierras que pudieran encontrar, a nuevas tierras, además de a Sebastián Caboto y tal. En fin, Hernán Cortés aquí hizo un trabajo diplomático, la verdad es que impresionante. Y el hecho de que esta armada que envió de Saavedra consiguiera llegar allí y unirse a los de Loaiza, pues también es un hecho importantísimo. Sin embargo, esta fue una expedición también muy malograda porque también intentaron la vuelta a México, a Nueva España, por dos veces y no lo consiguieron. En la segunda vez, en el segundo intento, falleció en mitad del Pacífico Álvaro de Saavedra y aquella gente terminó regresando ya por tercera vez a Tidore, uniéndose con los cada vez más mermados españoles que quedaban allí peleando con los portugueses y solo muy pocos de ambas expediciones, de las de Loaiza y las de Saavedra, terminaron volviendo a España al cabo de 11 años desde que partieron las de Loaiza. Después de varios años preso en Cochín, a Espinosa por fin se le traslada a Lisboa. Esto ocurre cuando llegó a la India la noticia de que doña Catalina, hermana de Carlos I, se había casado con el nuevo rey de Portugal. Entonces, ya por fin se les dio traslado a las tres personas, los tres expedicionarios que todavía quedaban presos allí, a Espinosa, a Ginés de Mafra y al maestre Hans Barge. Llegaron a Lisboa en julio de 1526 y allí se les metió presos en la cárcel pública del Limoeiro. Esto, esta noticia llegó a la corte española eh, al cabo de 15 días y lo conocemos gracias a una declaración pública que hizo Juan Quemado. Allí ya se juntaron con un cuarto tripulante que era León Pancaldo, quien había huido anteriormente desde Cochín. Se metió de polizón en una nao que volvía a Lisboa. En esa misma nao se había metido también como polizón sin que ninguno de los dos tuviera noticia el uno del otro, otro de los tripulantes, el maestre Juan Bautista de Punzorol. Estos dos genoveses, Punzorol y León Pancaldo, terminaron juntándose como polizones en esa nao sin saber uno de otro y cuando se les encontró se les dejó presos en Mozambique. Desde Mozambique escribieron cartas a Carlos I y a un personaje desconocido que se refieren como Reverendísima Señoría. Quién sabe si quizá era el obispo Fonseca. Eh, pero bueno, allí terminó falleciendo en Mozambique Juan Bautista de Punzorol, pero León Pancaldo consiguió volver a enrolarse, no, a colarse de polizón en otra nao que se dirigía a Lisboa. Allí le perdonaron la vida, no le echaron al mar, pero cuando llegaron a Lisboa lo dejaron preso. En resumen, allí quedaron en aquella cárcel de Lisboa cuatro de los tripulantes. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, el maestre Hans Barge falleció después de haber nombrado como heredero a su amigo y capitán Gonzalo Gómez de Espinosa. Ya por fin, a primeros de enero de 1527, los portugueses liberaron a los tres presos y por fin consiguió Espinosa regresar a España. Todavía el último que salió de la cárcel fue Ginés de Mafra, que tardó 27 días más que León Pancaldo y que Espinosa, porque a él se le habían encontrado unos libros que no sabemos cómo fue capaz de conseguir portar hasta entonces, pero se le habían encontrado unos libros que decía Ginés de Mafra eran de Andrés de San Martín
y pensaban los portugueses que era piloto. Entonces, esta información que podía llevar en esos libros, pues desde luego era un tema que se manejaba como secreto de Estado y todavía le retuvieron algún tiempo más. Espinosa, bueno, a los tres cuando regresaron se les tomó testimonio, hay un registro de unas preguntas que se le hicieron antes, se les hicieron ante Escribano y bueno, fueron Espinosa aquí vemos como Juan de Sámano, que era secretario del Consejo de Indias, decía que Su Majestad y los señores del Consejo tuvieron voluntad de le honrar y hacer merced, porque en la verdad él sirvió bien a Su Majestad, y como buen vasallo, y así oyó siempre a los que tiene dicho muy bien en su persona. El rey le concedió a Espinosa el escudo de armas del que ya hemos hablado y le otorgó una pensión vitalicia de 300 ducados de oro anuales. Alcano le había dado 500, a Espinosa 300. Lo que pasa es que en ambos casos esta paga vitalicia la vinculó con la casa de contratación de la especiería que creó nueva en La Coruña. Y esta casa de la especiería al final no sacó nunca ningún rendimiento, fue un fracaso y esta pensión a Espinosa nunca se la pagaron. Al cabo de 2 años tuvo que reclamar no solo que se le pagara esta pensión, sino que también se le pagara la parte de sueldo que no se le había contabilizado durante el tiempo que estuvo preso. Aquí Espinosa se quedaba escandalizado por tener que defender cobrar sueldo durante el tiempo que estuvo preso por los portugueses, que los oficiales de la casa de contratación sometieron al criterio de los señores del consejo que se le pagara o no. Tenemos mucha documentación relativa al proceso que se abrió para poder cobrar. Es terrible. La verdad es que leer todo el proceso fiscal que tuvo que sufrir Espinosa para cobrar lo que era suyo, te deja mal cuerpo, ¿no? El fiscal argumentaba las razones por las que no se le pagaba y bueno, esto la verdad es que te deja mal cuerpo ver cómo se maltrató en este sentido aquí al capitán Espinosa. Él decía cuando veía que no se le pagaba el sueldo debido por el tiempo que estuvo preso, decía así, cosa inhumana fue que me prendiesen a mí por oficial de vuestra majestad y que al tiempo de la prisión no hubiese de ganar salario. Al final, este proceso terminó cerrándolo asumiendo una importantísima quita por la que se conformó por cobrar 200 ducados y liquidar así todas las reclamaciones que tenía abiertas. Y además estos 200 ducados en metálico solo fueron 50. El resto se le dio en bienes, en mercancías que valían para comerciar en otras expediciones. Ni siquiera esos 200 ducados pudo cobrar. Sabemos que a continuación se le dio un puesto como capitán en una siguiente armada que iba a salir con destino a la especiería. Lo que pasa es que esta armada terminó por no salir y después de 2 años tuvo que reclamar que se le pagara por lo menos algo. Decía así Espinosa, dice, Gonzalo Gómez de Espinosa dice que a él se le debe en el armazón de Maluco cierta cantidad de maravedís, que se le mande pagar lo que se le debe de la dicha armazón, porque tiene muy extrema necesidad de ello. Dice, ha estado ocupado en ella 2 años, y suplico a vuestra majestad que lo mande pagar de su salario, y dar alguna ayuda de costa para tornarse a su casa, porque de otra manera él no tiene con qué volver. Luego, en otro documento de la misma época, esto se produjo en el año 1529, 2 años después de haber sido liberado por los portugueses, es decir, que inmediatamente después pasó a tener este trabajo. Aquí se le vuelve a referir y se aclara que esa armada era la de Simón de Alcazaba.
Dice, Capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, 10 ducados, fue lo que se le terminó dando en la Armada de la Especiería, de que iba por capitán general Simón de Alcazaba. No se trata esta en 1529 de aquella famosa expedición que sí hizo Simón de Alcazaba ya en los años 30. Esta era, al parecer, una que se estaba preparando anteriormente y al final no se llegó a producir. A Espinosa se le dio trabajo en la casa de contratación como capitán y visitador de las naos que iban a las Indias. Y bueno, a eso se dedicó. Ya no volvió a viajar, que sepamos. Se afincó en Sevilla y, y bueno, tenemos constancia de que sí marchó en una ocasión a Barcelona. No sabemos por qué, pero bueno, regresó a Sevilla. Allí en Sevilla también participó como testigo en un proceso que había abierto la viuda de uno de los tripulantes de la expedición para cobrar el salario que se le debía a su marido. En ese documento vemos la gran amistad que todavía mantenía con Ginés de Mafra. Y bueno, y ya el último apunte que tenemos de él, que yo he encontrado por lo menos, es de fecha del año 1543, que es este, en el que se deja registrado el pago de una parte de su sueldo anual en ese año. No sabemos más de él. En este momento, Espinosa contaba con alrededor de 55 años y no sabemos cuándo murió. Eh, pero bueno, por lo que vemos, este soldado burgalés, al que los suyos hicieron capitán de la Armada de la Especiería, pudo tener finalmente una vida digna hasta el final de sus días. Eh, Esta es la historia de este hombre, que espero que les haya gustado y bueno, como verán, nos trae a una persona con un gran sentido del honor, de la responsabilidad, del deber y lo que él hizo, la verdad es que creo que merece que todos le tengamos reconocimiento y se conozca la magnitud del esfuerzo que hizo, porque él fue otro de los que dieron la vuelta al mundo y otro de aquellos grandes héroes de la especiería. Con esto terminamos y aquí les dejo con la firma de nuestro capitán. Para mí habría sido un placer haber podido acudir a Burgos, a su tierra, a hablar de él. No ha podido ser por esto del coronavirus y bueno, doy las gracias a la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos por invitarme a hacerlo, darme esta oportunidad. A todos los que estáis ahí detrás que hayáis escuchado esto y bueno, y os deseo a todos que paséis lo mejor posible este encierro en el que estamos todos metidos, que no os falte la salud ni a vosotros ni a vuestras familias y que nos veamos en la siguiente. Un abrazo.